Ok, chicos, pues bueno, vamos a iniciar. Vamos a continuar ahora con la clase de base de datos 2. Gracias, Edgar, Brian, creo que Humberto por ahí está también. Para continuar con la, pues más que nada con esta materia. ¿Tienen alguna duda sobre la ponderación que ya hablábamos en la primer clase de redes? Ya que va a ser la misma, vamos a trabajar en Schoology y va igual a contener lo que es su tarea o su carpeta de evidencias. Déjenme ingreso. Esta no es. Yo sí tengo una duda, profe. Dígame. Ahorita estaba en la otra carpeta, la de redes, Ajá. y ya hay 5 tareas. ¿Esas ya hay que comenzar a realizarlas? No, de hecho las tareas creo que están vacías. Nada Ah, más ok. están como que las carpetitas. Ah, Cuando ya, yo ya, les ya. diga, va a agregar voy a agregar una tarea en la tarea 1, pues ya usted se va a ir a la tarea 1. Ah, ok, ya, perfecto. Sí, ahorita nada más nos las agregaron como, por ejemplo, esa es la base de las tareas. O sea, tenemos que encargar 6 tareas durante el tetra como mínimo, Ah, por ok, así ya. decirlo. Entonces, por eso ya están agregadas. Ok. Ok, base de datos. Eso. Ok, es lo mismo en cuanto a base de datos, a la misma estructura, las tareas en el apartado de tareas del tetra, pues bueno, vamos a encontrar por ahí 6 tareas, no están ahorita documentadas, pero ahí vamos a ir encontrando las tareas que van a ir realizando. Las evidencias, pues bueno, estas son las evidencias para posteriormente ponderar su calificación, que es prácticamente las mismas. Vamos a tener proyecto final en base de datos, también vamos a tener un proyecto final. Duda, ¿se puede mezclar con proyecto de redes? Lo podemos mezclar con proyecto de redes. Proyecto de redes, supongamos que ustedes van a simular un laboratorio de cómputo, pero necesitan también un gestor de base de datos porque lo quieren hacer con un tipo de gestor que va a estar en redes. ¿Lo puedo utilizar con base de datos? Sí, lo pueden utilizar con base de datos. Entonces, ahí podemos fusionar un solo proyecto para que no se les haga tan pesado. En material de apoyo vamos a agregar, bueno, voy a agregar lo que es las diapositivas que vamos a ir manejando, libros, enlaces, para que ustedes vayan comprendiendo mejor lo que es el tema. Y en las sesiones, como les comentaba, pues son las sesiones que vamos a llevar en el curso y voy a agregar otra carpeta de sesiones grabadas. Si agrego otra carpeta adicional, pues como calificaciones, avance, pues ya les voy comentando. Por ahí déjenme ver si en material de apoyo subí algún temario, porque tenemos un temario, no lo he subido, entonces se los voy a mostrar por este medio, base de datos 2. Ok, vamos a ver cuál es el temario que tenemos en base de datos. Ok, si logran ver aquí mi pantalla, aquí está un temario, también se los voy a subir. Es sobre base de datos. Tenemos base de datos lunes, miércoles y viernes. Tenemos 3 horas a la semana, muy buenas porque sí se hace un poco extenso también al igual que redes. De hecho, yo en redes considero que son muy poquitas, pero pues bueno, nos dieron 2 nada más. En este caso, en cuanto a base de datos que vamos a ver o cuál es el temario que aquí nos maneja, pues bueno, nos maneja 4, 5 temas o 5 unidades que las tenemos que distribuir en 2 parciales. En el primero nos habla de organismos que estandarizan los lenguajes bases de datos, evolución del lenguaje SQL, sentencias de definición, de control, SQL embebido, SQL dinámico, etapas de una metodología de diseño. Entonces, a lo que estoy observando es que vamos a ver el lenguaje de SQL, modelos estructurales. Lo que vamos a estar llevando a cabo, vamos a practicar como tal SQL en Access. ¿Por qué en Access? Vamos a llevar el gestor de base de datos Access principalmente o primordialmente. ¿Por qué en Access? Porque Access maneja con el ID de SQL para que, pues obviamente, si yo quiero aprender a programar en SQL en cuanto a bases de datos,
Access no te da la opción de que tú vayas agregando o corrigiendo tu programa. Sí te manda el error, pero no te dice dónde está el error. Para lo cual yo lo que quiero es que ustedes lo vayan relacionando dónde está el error de ese programa. Si lo hacemos con MySQL o con alguna otra versión Oracle, ahí qué va a pasar, pues que normalmente como son lenguajes más dinámicos, pues bueno, el momento que yo escribo la palabra o la sentencia, ahí te la va corrigiendo y te va diciendo qué estructuras puedes utilizar. Obviamente te lo facilita, sí te lo facilita, pero yo necesito que empecemos desde cero para empezar a generar nuestras estructuras. Si tú ya lo sabes realizar y quieres trabajar en MySQL, en otra versión de gestor de base de datos, pues lo puedes usar, no pasa nada. Si tú ya estás un poco más avanzado y si no te sientes tan avanzado y quieres empezar desde abajo, desde cero, desde la estructura, pues vamos a empezar con lo que es la estructura de SQL en Access. Para posteriormente llegar a trabajar en lo que es triggers y procedimientos almacenados. Los triggers son los saltos que yo puedo programar en una base de datos, pero que no se pueden hacer con Access. No se puede hacer porque el servidor o el gestor de Access de SQL es local, no es en red, no es como MySQL. Entonces ahí yo tendría que utilizar MySQL o alguna otra versión de gestor de base de datos en red. Para lo cual, pues ahí ya voy a aprender a ese último tema que va a ser sobre disparadores o triggers y procedimientos almacenados. ¿Y qué es un disparador o qué es un trigger? ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea sobre lo que ya vimos en base de datos 1? No. ¿No? ¿Alguien ha No, no. utilizado un trigger o alguien que diga, ah, eso lo vi, pero no me acuerdo cómo es, lo puedo relacionar? No. Brian me dice que no. Edgar, ¿no está Edgar? No sé. Humberto, Ya, es que estaba silenciado, no sé por qué estoy hable y hable. ok, ok Edgar, No sé, no sé, Humberto le decía. Yo estoy hable y hable desde el qué principio. bárbaro Edgar. Humberto, si no tienes Mande, micrófono igual me puedes escribir en el chat. mande. ¿Algún término que ya conozcas de triggers? Trigger, Ajá. me suena que dice que lo usé Tiger, o algo, pero no, no sé ni qué ¿El sea. qué? Tiger, Ahí está, esa es una película, ¿no? no sé. Ok, el concepto de triggers o en este caso disparadores, como también se le conoce cuando lo utilizamos en base de datos o con SQL, es como por ejemplo, si yo estoy en una empresa y estoy trabajando en una base de datos de la empresa, la base de datos está en red, lo estoy utilizando en MySQL, pero me piden hacer un respaldo de esa base de datos. Respaldo porque si muchos accesan a esa base de datos, tanto pueden eliminar, modificar datos, borrar datos. Entonces mi jefe o el deber ser es que yo debo de tener un respaldo de esa base de datos para no perder información y almacenarla en mis servidores. Pero me piden que ese respaldo o esa base de datos al momento que se realiza se tarda mucho. Entonces, si yo lo hago durante el día, ¿qué pasa? Que esa base de datos se satura y como muchos están consultando, realizando peticiones, la base de datos puede llegar a tronar o en su caso alentar el servicio. Y como hay muchos usuarios que están involucrados y trabajando, consultando la base de datos, pues no es viable hacerla durante el día. Lo que me están pidiendo es programar ese respaldo en la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y dices, ay no, yo no quiero venir a trabajar de noche. O en su caso, pues yo no quiero venir en el turno de noche. Pues, ¿qué hago? Pues generas un disparador. Disparador es aquella acción que se va a desencadenar al momento de que tú realizas algo. Ejemplo, yo en MySQL voy a programar, primero voy a hacer una tabla nueva donde le voy a generar una instrucción, un disparador que al momento de que se den las 12 de la noche de tal día se empieza a generar una copia de seguridad. Entonces, de hecho, las copias de seguridad o, por ejemplo, en tu celular, no sé si has visto que A las te 2 de la mandan una mañana. actualización, exacto.
tú normalmente cuando compras un celular lo configuras y te pide, ¿cuándo quieres hacer tu respaldo de seguridad? Y ahí tú le dices, 2 de la mañana, 1 de la tarde, no sé. Ahí tú estás generando un disparador, pero estás generando el disparador automático, porque el celular o la aplicación del celular ya tiene esa capacidad de realizarlo por ti. Entonces, ese es el disparador, ese es el trigger, es generar una acción a partir de algo, a partir de que se modifica una tabla, a partir de que se elimina una tabla, a partir de que se actualiza una tabla, por así decirlo. Entonces, para eso me va a servir el disparador, para programar una acción y que se respalde o se modifique o se actualice, utilizando pues obviamente comandos, auxiliares, sentencias, etcétera. Entonces, los disparadores solamente los puedo hacer en gestores de base de datos que son de red, donde tengo mi base de datos de red, no en gestores locales. Por ejemplo, Access es un gestor de base de datos local. Entonces, ahí por eso no lo puedo hacer. Aprendo a hacer la estructura, pero el disparador ya lo hago en MySQL, por así decirlo. ¿Alguna duda hasta ese término? No. No. Ok. Perfecto, chicos. Pues bueno, vamos a empezar con el tema. Ya vimos que vamos a estar trabajando con SQL, con la estructura de Access, aprendiendo sentencias. Algunas, yo creo que de algunas sentencias en parte de la programación ya la utilizaron. No es que se repitan, pero se ven algunas parecidas utilizándolas de otra forma. Vamos a utilizar sentencias, auxiliares, cláusulas, comandos, dependiendo del nivel de SQL. Entonces, vamos a empezar por lo que es el básico, pero para lo que es un gestor o base de datos 2, yo necesito saber si ustedes, que el deber ser es sí, porque ya llevaron base de datos 1, me digan sobre el concepto de normalización de base de datos. ¿Qué es una normalización de base de datos? Edgar. Tener todo en el mismo lenguaje o algo así. Tener todo en el mismo lenguaje. Brian. Es como cuando quieres reducir información. A ver, no. Sí, algo sí tenía una vez que nos dictó la profe, era como que algo que optimizabas para reducir la información, algo así. Optimización de recursos. Sí, algo así era. Ok. Y Humberto. Pues es como cuando la diseñan, ¿no? Las reglas y todo de los tipos de datos de cada, ¿cómo se dice? Cada campo. O sea, Ok. ponerle las reglas de cómo funciona y hacer el modelo de entidad-relación y todo eso. Perfecto. ¿Cuántos tipos de normalización utilizaron en base de datos 1? Eso no me suena. No sabía que existían tipos. ¿Reglas? Mm, Lo de no poner los nombres 2 veces y eso no Ajá. tiene algo que ver. Sí. Sino poner, Sí. pues eso. ¿Qué estructuras hicieron en base de datos 1? O sea, hicieron su modelo entidad-relación, declararon campos llave, índices, vieron los tipos de relaciones. Supongo que tocaron el tema de normalización, porque para que yo pueda estructurar una base de datos, necesito conocer la normalización o las reglas. ¿Qué es lo que ustedes vieron en base de datos 1? Sí, o sea, sí vimos un poco de todo de lo que está diciendo. Un poco de todo. ¿Y no se saben las reglas? O sea, pues no así como tal. De hecho, ya borré todo lo que tenía. A ver. Ya dijo, ya no lo voy a utilizar. o a lo mejor no No. sabemos explicarnos. A lo mejor si nos Explicarlo. dice una, agarramos la onda de qué nos está hablando. Ok, está en la Primera pantalla. forma, sí nos puso eso. O sea, yo me acuerdo que sí nos puso, pero la verdad no me acuerdo. Ah, mira, aquí está base de datos. Ahí tengo en mi pantalla, logran ver las reglas de normalización, ¿verdad? Ujú. Ajá.
Ok, son 5 reglas de normalización. Vamos a ver las 3 primeras o tengo que conocer las 3 primeras. La primera, forma normal, la segunda y la tercera. Para que exista la segunda se tiene que cumplir la primera y para que exista la tercera se tiene que cumplir la primera y la segunda. Entonces, para que yo pueda estructurar una base de datos como tal, no debe de haber redundancia de datos. Como lo decía Brian, debe de optimizarse datos. ¿Y para qué se optimizan datos? Para, pues obviamente, optimizar recursos. Optimizar recursos en una base de datos, ¿qué es lo que genera o qué es lo que me ayuda? Pues obviamente a no ocupar demasiada memoria, porque al momento de que yo estoy estructurando una base de datos, pues bueno, ahí tengo que optimizar recursos y entre menos memoria tenga y tenga una mejor estructura de mi base de datos, mejor funcionamiento va a tener. Y al momento de que mi base de datos tenga un mejor funcionamiento, yo voy a ayudar a que el programador, o si yo soy la programadora de esa estructura, pues bueno, sea más fácil y yo pueda consultar a esa base de datos. Ahora, eh, ¿cuántos gestores de base de datos conocen? 2. 2. ¿Cuáles? Microsoft MySQL, algo Ajá. así. Y Access. bueno, 3 entonces, Access. Y el otro, el de SQL Server, que es otro diferente, ¿no? SQL Server, Es- exacto. SQL Server es el gestor. Gestor de base de datos. Bueno, ese también. Y Access. Ok, ¿quién más? Pues yo nomás Access y SQL bien poquito, bien poquito. Bien poquito, perfecto. ¿Edgar? ¿O ya me dijo Edgar? Ujú. No, fue Brian. Ah, ok. No, fui yo el que dije, el de Access. Humberto, Humberto Ahí fue ya el que dije. dijo todos los demás. Brian, no es cierto. Brian ya dije que yo Access y bien poquito Todavía no SQL. nos conoce la voz. Pero los estoy identificando, pero estoy identificando. Ok, déjenme abrir mi otro archivo. Pues bueno, obviamente existen varios gestores de base de datos. Ahorita vamos a ingresar. Déjenme les comparto la pantalla. Ok, pues bueno, ¿ven mi presentación? Sí. Sí. Perfecto. Nos vamos a ir a este apartado. Ok, ¿qué vamos a estar viendo en este curso? ¿A quién va dirigido este curso o esta estructura que vamos a estar viendo? Partiendo de la normalización, que es las 3 formas que debemos de conocer, y ahorita vamos a darle un repaso a esas 3 formas normales para hacer una base de datos. Ok, ¿a quién va dirigido lo que es esta estructura? Pues a las personas que tengan conocimiento básico de base de datos, que ya hayan manejado con un gestor de base de datos o utilicen una tecnología con lenguaje SQL que genera base de datos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a realizar o en dónde nos vamos a enfocar? En este apartado que dice solicitud. Nosotros vamos a generar solicitudes. Una solicitud es una estructura y la estructura está compuesta por comandos, cláusulas, sentencias, auxiliares, dependiendo de varios niveles, para yo generar una petición. ¿Y a dónde se va a hacer esa petición? Al gestor de base de datos. ¿Qué tipo de gestores de base de datos? SQL Server, MySQL, Oracle o el Access. Access solamente funciona como un gestor local. Lo puedo poner en red, pero no me soporta demasiado en cuanto a consultas o varias peticiones, no es multifuncional, solamente puedo consultar una o hacer una petición a la vez. Para lo que posteriormente, pues bueno, se utiliza en donde, en SQL Server, MySQL u Oracle o varios gestores que tengan el ID de SQL, que se puedan, en este caso, instalar en un servidor y ese servidor es el que le llamamos gestor de base de datos. Por eso es cuando a veces preguntamos, ¿existen varios servidores? Sí, ¿como qué tipo de servidor conoces? Ah, ok, servidor de archivos, de video, de impresión, eh, servidor de gestores de base de datos, ¿ok? ¿Y quién los manipula? Pues los gestores. ¿Y quiénes son los gestores? Pues existe SQL Server, MySQL, Oracle, ¿ok? Entonces, estos gestores o estos 3 son los que se van a manejar en red, que son multifuncional, y acá en este caso Access, pues es local. Entonces, nosotros vamos a generar solicitudes
empezando con Access para posteriormente enfocarnos con triggers utilizando en MySQL u Oracle. Y almacenamiento que se da en la base de datos, bueno, para eso tiene que haber un sistema de base de datos estructurado. ¿Quién lo estructura? Pues nosotros, conociendo las principales funciones de normalización, de cómo estructurar esas tablas o esas esas tablas que conforman la base de datos, para que al final nosotros obtengamos un resultado. ¿Y cuál va a ser el resultado? Pues la respuesta o las consultas de ese datos. Supongamos que voy a realizar una solicitud. Esa solicitud le voy a decir, muéstrame la tabla de alumnos donde solamente quiero ver los alumnos que se inscribieron a UPG del semestre en el periodo abril o mayo, agosto. Ok. Yo estructuro mi solicitud, hago la petición donde está implementado mi base de datos, en qué gestor. En este caso, se tiene que cumplir la normalización y yo tengo que regresar esa tabla que tenga los resultados que yo le pedí. Entonces, eso es lo que yo voy a estar iniciando o voy a aprender a realizar, cómo hacer una solicitud o una consulta a ese gestor que está almacenando base de datos y que me va a dar una respuesta de acuerdo a lo que yo estoy solicitando. Pero para que haya una respuesta y la respuesta sea correcta, yo debo de conocer lo que es la normalización de esas bases de datos. Y para eso existe la primera, la segunda y la tercera forma normal, que son dentro de las principales o las básicas para yo saber estructurar una base de datos. ¿Y por qué necesito? ¿Por qué se los estoy repitiendo? Porque va a haber un apartado que voy a hablar sobre índices, índices primarios, ordinarios, donde se tiene que cumplir la condición de la normalización. Si no lo entiendes aquí como concepto, lo vas a tener que entender como consulta cuando estés realizando tu base de datos. Y ahí te vas a dar cuenta que se está cumpliendo la normalización siempre y cuando las tablas estén bien estructuradas. Solamente se los voy a mencionar porque ya lo deben de saber y porque lo van a identificar en próximas clases que vamos a estar viendo. También porque las tablas yo ya se las voy a dar, las tablas ya van a estar hechas, no las van a hacer, no van a partir de estructurarme una tabla, pero probablemente el proyecto sí me vayas a estructurar una tabla donde tú vayas a hacer las consultas que yo te voy a ir enseñando. ¿Ok? ¿Dudas hasta ese punto? No. Ok. O sea, usted nos va a dar las prácticas y nosotros vamos a hacer cuando sea el examen o así. Sí, o sea, yo te voy a dar una base de datos de Access. Esa Ujú. base de datos tiene 4 tablas y en base a esas 4 tablas yo te voy a enseñar a hacer las primeras consultas y después yo te voy a ir guiando y te voy a decir, ahora vamos a hacer una consulta de modificación, de selección, de inserción y te voy a mencionar cómo se estructura y ya posteriormente tú vas a ir realizando las consultas en tu Access que te voy a compartir. Para posteriormente tú al final del proyecto vas a generar tu propia base de datos o tu propia consulta aplicando Sí, sí, las sí. consultas que estamos realizando. ¿Dudas hasta ahí? No. ¿La consulta lo vamos a hacer con sentencias o va a ser como las hace Access? No, con sentencias. No vamos a utilizar el diseñador de consultas. Ah, ok. Supongamos, déjame ver, aquí tengo una. Déjame la busco porque ya la debo de tener. Vamos a ver si esta está sobre el archivo, permítanme. Ok, ¿sí ven en la pantalla la ventana de Access? Sí. Ok, bueno, esta es la base de datos que yo te voy a dar, se llama almacén. Esa base de datos tiene 2, 3, 4, 5, 6 tablas. La de pedidos, ¿sí? Esa de pedidos ya tiene información.
Ya esta tabla ya está normalizada. Ya tengo la de pedidos 1, tengo la de productos. Entonces, todas estas tablas ya tienen información. Entonces, las consultas que nosotros vamos a ir realizando, va a ser en crear. No vamos a crear un diseño por asistente de consultas porque no los va a ir haciendo Access. Lo que yo quiero es que vayamos aprendiendo el diseño de consulta, pero nosotros solos utilizando, ay, perdón, utilizando, ahorita lo que es la estructura ID de SQL. Aquí donde dice vista SQL, aquí ya automáticamente me empieza con el comando de select, que es una consulta de definición de datos, y ahí yo empiezo a, por ejemplo, a hacer mi consulta. Aquí yo le puedo decir, seleccioname o tráeme la tabla pedidos, por así decirlo. Entonces, al momento que yo le doy a ejecutar, pedidos, es from. Asterisco. Ok, aquí por ejemplo yo estoy estructurando una consulta utilizando yo el ID de SQL, ¿sí? Si se dan cuenta acá, aquí dice SQL, entonces viene integrado SQL dentro de esta o dentro de este diseño y yo voy realizando, por ejemplo aquí tengo una consulta que se llama consulta de unión, donde yo realicé por ejemplo esta estructura, le estoy diciendo seleccioname la tabla de productos, pero también úneme la tabla de productos pedidos, ¿ok? Entonces, aquí me está, este tipo de estructuras o de sentencias son las que yo voy a estar realizando. Y esta es una estructura sencilla porque solamente estoy utilizando el comando de unión, uniendo dos tablas diferentes, que es la de productos, que está aquí, con la de productos pedidos. Estoy uniendo dos tablas para que me traiga información de ambas tablas, ¿ok? Entonces ahí ya se conjugó, pero yo lo voy a hacer mediante este tipo de consultas y es así conforme vayamos utilizando, porque SQL trae consultas de definición de datos, de manipulación de datos, de control de datos y de transacción de datos. Ahí son comandos diferentes, entonces vamos a empezar a ver por tipo de estructura. ¿Alguna duda hasta ese punto? No, Ok. los demás. Bueno, nada más vamos a darle un pequeño repaso antes de ya enfocarnos a lo que es nuestra consulta de SQL, lo que es la normalización, como ya lo comentaban ustedes, pues la normalización, como lo comentábamos, es un proceso que simplifica o que hace que mis datos sean menos redundantes. ¿Para qué? Pues para que podamos también mejorar la distribución o la capacidad y que no ocupemos mucha memoria en nuestro sistema o en nuestra base de datos. También otra función es eliminar datos repetitivos, datos ordenados. Para esto, pues obviamente existe la primera forma normal. La primera forma normal nos pide que identifiquemos grupos de repetición. Ejemplo, para que yo pueda optimizar los datos, tengo que verificar que esos datos no se repitan. Esta es una tabla ejemplo donde esta tabla contiene información como matrícula, nombre, dirección, teléfono, materia, número de materia y carrera. Pero si yo lo agrego así como tal a esta tabla y yo le pongo que es tabla alumno o tabla datos alumno, pues hay redundancia de datos. ¿Dónde ven redundancias de datos? El nombre, ¿En El el nombre, nombre? materia, en el dirección, Puebla, todos dicen. Exacto. Puebla 22, Sergio, o sea, yo sé que El aquí teléfono, el teléfono, son datos repetitivos, número de la materia. Entonces, yo lo que tengo que empezar es a separar esta información simplificando datos. De esta tabla yo puedo sacar dos tablas diferentes. En este caso, donde en esta tabla yo la puedo llamar tabla alumno y en esta tabla materia, donde yo aquí a la materia le voy a asignar una matrícula y un número de materia. Si aquí hay un pequeño error, ¿cuál es el error?
Ujú. ¿La matrícula? Ajá. ¿En dónde? Mm, Pues que se está repitiendo la matrícula con diferentes datos. Aquí el Materia. error de redundancia de datos, si yo De redundancia. a esta tabla yo le agrego que esa tabla va a ser mi tabla de materias, le estoy diciendo que a la materia le voy a asignar una matrícula y un número de materia. Entonces, no pueden tener el mismo número de materia. Si te das cuenta, programación web y programación visual tienen el mismo número de materia, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, no puedo yo agregarle el mismo número, porque cuando yo haga una relación mediante un ID o un campo clave, o un campo foráneo, una clave foránea, perdón, aquí va a haber redundancia de datos y me va a traer información tanto de programación web como programación visual, o en algunos gestores, pues simple y sencillamente no va a funcionar. Entonces, aquí yo tengo que empezar a verificar y aquí ponerle otro tipo u otra clave que no sea repetitiva. ¿Ok? Ese es un error que hay en esa tabla. Y en esta tabla, que yo la puedo llamar como alumno, pues quiere decir que yo aquí voy a obtener la información solamente del alumno, que el alumno tiene asignado una matrícula, la matrícula no se va a repetir, el nombre debe ser diferente, su dirección diferente, teléfono y pues obviamente la carrera. ¿Ok? Y en base a estas, pues bueno, obviamente tengo que ir sacando todas las demás primeras formas normales. Entonces, para no abrumarlos con tanta información, voy a subir ahorita este archivo, lo único que yo necesito es que empiecen a analizar, si ya lo saben, si empiecen a recordar un poquito de qué trata la primera forma normal, de qué trata la segunda forma normal y pues nos vamos a quedar hasta la tercera forma normal. Yo ahorita voy a subir esa diapositiva a la tarea 1 y no, la voy a subir al material de apoyo. Lo único que quiero que empiecen a identificar para que cuando yo les explique la próxima clase, ustedes me digan, profe, yo no le entendí en este apartado. Ah, profe, es que aquí habla de la segunda forma normal, esto y esto y esto, porque les voy a preguntar, ¿ok? Ok. Bueno, entonces, pues hasta aquí termina nuestra clase. Vamos ustedes empiezan a analizar, tienen ahorita 17 minutos, si quieren ocupar sus 17 minutos, empiezan a analizar, nos vamos a ver hasta la próxima clase que es el miércoles, les voy a programar la otra sesión a las 8 de la noche, que es nuestra próxima clase, y ustedes vamos a empezar con ese tema de normalización para ya posteriormente ver los comandos de definición de datos, que es la primera estructura de SQL. ¿De Entonces acuerdo? nos quedamos vimos la 1 y vamos a ver la 2 y la 3. Sí, de hecho la 1 todavía sigue. Aquí este es un ejemplo. Ok. Sí, acá está aquí tiene más, una descripción más a detalle sobre la primera forma normal y aquí ya empieza la segunda forma normal. ¿Ok? Ok. Y pues obviamente lo van a, la 7 ya no es necesario, aquí ya se simplifica, ya es cuando yo hago mi modelo entidad relación. Ahí yo también, eso ya se las voy a explicar yo directamente en la próxima clase también. Ok. ¿Alguna duda, chicos, hasta este momento? No, profe. Nada más me confirman cuántos compañeros ustedes sabrán que se habrán inscrito. Deberíamos ser 5. Ok, me faltan 2 entonces de ustedes. Sí. Perfecto, muchas gracias, Un chicos. compañero, Víctor, le avisó a la coordinadora que tuvo problema con el internet. Ah, ok, perfecto, igual y pues nos notifica más tarde. Hasta ahorita no me ha dicho nada, pero qué bueno que me lo comentas para tenerlo aquí Sí, anotado. Angélica, quién sabe si ya se inscribió o qué onda. Ok, perfecto, chicos. Pues bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles a las 8 en el apartado de sesiones. Ahí les voy a agregar el link de la clase. Ok. Ok. Ya está. Bueno, pues entonces que pasen una excelente noche. Nos vemos hasta la próxima clase el miércoles. Ok. Hasta luego, Luego. chicos. Nos Va. vemos.